Son las 7:20 de la tarde. Les decíamos que aquí en la Onda Castilla y León hoy hablamos del juego y les daba el dato que ofrecía ayer el vicepresidente de la Junta en las Cortes cuando precisamente se abordaba también este asunto que nos va a llevar hoy hasta las 8 de la tarde en la sintonía de aquí en la Onda. En Castilla y León existen 76 casas de juego y 18 casas de apuestas. Es el dato que daba ayer José Antonio de Santiago Juárez cuando desde Podemos se le hablaba sobre la proliferación de estas casas de apuestas en la comunidad. La Junta, les decía, no ve esa proliferación. Hablan de las salas de juego por cada 100.000 habitantes mayores de 18 años, que es del 3,5 en Castilla y León frente al 7 de la media nacional. Pero lo cierto es que seguramente ustedes se han dado cuenta, paseando por las ciudades de Castilla y León, de los locales que existen. Yo les daba los datos de Burgos o de Palencia, por ejemplo. En Palencia, hace un año había 5 locales. Lo que llevamos de 2018 se han abierto 3 y están a punto de abrir otros 3. De 5 se va a pasar a 11. En Burgos ha ocurrido algo parecido y en 2 años 11 nuevos salones. Alberto Bustos, concejal de Participación Ciudadana de Valladolid. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo no sé si usted tiene el dato de Valladolid. El dato es que se ha multiplicado por 5 en muy poco tiempo. Por tanto, yo creo que es muy relevante. Y como tú bien decías, cualquier persona que pasee por un barrio de Valladolid o de cualquier ciudad de la comunidad está viendo esto en sus calles de manera muy normalizada, demasiado normalizada. Saludamos en Burgos Raúl Salinero, concejal no adscrito del Ayuntamiento burgalés. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes. Allí dábamos el dato. En Burgos, 11 salones nuevos en tan solo 2 años. Bueno, alguno más. Hasta el 2015 teníamos cuatro salas de este tipo y hemos llegado hasta la cifra de 30, lo cual, pues bueno, permíteme con la cabecera que lanzabas decir que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que ha dado estos datos, mienten, porque con la experiencia que tenemos en Burgos, ya solamente en Burgos tenemos 30 salas de este tipo. Solo en Burgos 30 salas. Usted era uno de los primeros en alzar la voz en un ayuntamiento de Castilla y León, Raúl, y usted incluso llegaba a pedir que se declarase la capital burgalesa como ciudad libre de casas de apuestas. Sí, bueno, yo sé y comparto experiencias con otros compañeros, principalmente de Podemos, que son con los que estoy compartiendo espacio político, que evidentemente desde el 2015, que hubo un cambio de rumbo por parte de la Junta de Castilla y León, que llegó a modificar hasta 5 reglamentos para facilitar la instalación de este tipo de salas, de casas de juegos, de salas de apuestas, etcétera, etcétera, se estaba proliferando muchísimo. Y además se junta con que tenemos un Partido Popular y un grupo ciudadanos en nuestro ayuntamiento que si no fuera fácil, o sea, si no fuera ya una situación fácil la que ha creado el Partido Popular en la Junta de Castilla y León, aquí se la ha facilitado aún más, lo cual está creando, pues bueno, una especie, comentaba que era una especie de pandemia en nuestra ciudad, que sobre todo se está centrando mucho en los barrios más populares, como puede ser Gamonal. Aquí en Valladolid, Alberto, ustedes lo llevaban al pleno del ayuntamiento, se aprobaba por unanimidad. Sí, nos parecía que era muy importante buscar el respaldo de todo el pleno. La moción la presentamos desde mi grupo municipal, Valladolid toma la palabra, por explicarlo a la gente fuera de Valladolid. Es un espacio de confluencia que está Izquierda Unida, ECUO y diferentes movimientos sociales. Y nos parecía que era muy importante prestar atención a algo que, bueno, lo decía Raúl ahora, es una verdadera pandemia. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud lo tiene reconocido como enfermedad desde hace 25 años. Por tanto, si una enfermedad se propaga y además afecta a los sectores más vulnerables, se convierte en un problema de salud pública. Cuando hay un problema de salud pública, las administraciones tienen que intervenir y siempre intervienen. Por tanto, si la enfermedad se está propagando de una manera tan masiva, tan brutal, yo creo que es hora que todas las administraciones tomemos cartas en el asunto. Unas tienen más competencias, otras menos, pero todas tenemos que intervenir. Por ahí va mi pregunta. ¿Qué es lo que pueden hacer los ayuntamientos? Porque el juego está regulado por la Junta de Castilla y León. Alberto, ¿ustedes qué pueden hacer desde un ayuntamiento para intentar regular esta proliferación que estamos viviendo? Como en tantas cosas, hay competencias que los ayuntamientos tenemos muy restringidas. Como bien dices, es la Junta quien tiene más competencias. Pero en primer lugar, pensamos que tenemos primero que intentar que esto no sea algo normal. No se puede ver como normalizado una cosa que lo que pretende es que la gente perdamos nuestro dinero.
Es decir, no hay una palabra mejor definida en un diccionario que tragaperras. Está claro lo que es, ¿no? Bueno, pues en este caso los juegos online es como una tragaperras en el bolsillo y un salón de juegos en la calle es como tener un casino en el cuarto de estar de nuestra casa. Por tanto, hay que alzar la voz para que no sea normal. Y a partir de ahí intentaremos tomar medidas en el ámbito urbanístico, por ejemplo, en cuanto a las distancias que tienen que tener los salones, por ejemplo, con zonas de juegos infantiles, con zonas de colegios, centros educativos o institutos. ¿Eso a día de hoy no está regulado? Eso a día de hoy la Junta tiene una regulación muy laxa. Vamos a intentar desde ese ayuntamiento, pero yo creo que todos los ayuntamientos, intentar presionar y en la medida de nuestro ámbito de competencias, intentar alejar lo máximo posible, como digo, para que al menos no se vea como algo normal. Pero también hay algo muy importante que tenemos que intentar, que es que no puedan compartir espacio un lugar de hostelería, como puede ser un bar, con un sitio de casas de apuestas. No es normal que alguien entre a ver un partido de fútbol, a tomar una cerveza y tenga el juego a mano. Hay comunidades autónomas que ya se llevan lo de los cafés donde se puede apostar. Creo que es en Galicia, por ejemplo, sí, claro. que eso ya está permitido. Aquí en Castilla y León, de momento, no. Claro, pero hay países, por ejemplo, que están muy diferenciados. Los locales de apuestas son solo casas de apuestas. No se puede tomar una copa o una cerveza. Por tanto, el reclamo entendemos que es menor. Y luego hay una parte muy importante que es la labor pedagógica, la labor de concienciación que tenemos que hacer con campañas, con prevención, con promoción de hábitos saludables, porque hablamos, como digo, de problemas de salud que hay que hacer en centros educativos, que hay que hacer con colectivos sociales, que hay que hacer con familias, con educadores, como digo, para que se vea que esto es un problema muy serio y no vale ser tomado a chufla, que es como creo que se está tomando. No se puede tomar como un negocio. No es igual abrir una panadería que abrir una casa de apuestas. Una cosa es un beneficio para un barrio y otra es una auténtica sangría para nuestros barrios, especialmente, como decía Raúl, los barrios obreros de nuestras ciudades. Raúl, esas competencias, sí, ¿no? Un poco sí que se pueden hacer cosas, como nos dice Alberto, pero realmente quien tiene al final la llave o quien maneja la ley del juego en Castilla y León no deja de ser la administración autonómica. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo con lo que has puesto, Alberto, y él lo dice desde su experiencia como equipo de gobierno. Yo creo que es fundamental, primero, señalar quién ha creado este problema o quién lo ha potenciado, que no deja de ser el Partido Popular en la Junta de Castilla y León. Por eso decía antes que ha habido un cambio de rumbo significativo por parte de Herrera y compañía, en el cual en el 2015 llegó a modificar hasta 5 reglamentos relacionados con el juego para ponérselo muy fácil a este tipo de negocios. Que, ¿se les ha puesto alfombra roja al final, Raúl? Bueno, desde luego sí, y que se está demostrando en muy poco tiempo con la proliferación de este tipo de salas. Sí. Antes comentabais también las distancias. Por ejemplo, antes la Junta de Castilla y León decía que una sala de este tipo podía estar como mínimo a una distancia de 500 metros de un colegio. Ahora lo han modificado para que pueda estar a una distancia de hasta 100 metros. Vemos presupuesto tras presupuesto de la Junta de Castilla y León como las salas de juego, las casas de apuestas, bueno, etcétera, están teniendo bonificaciones fiscales. Unas bonificaciones fiscales que son las más fuertes que hay en toda España, comparándolas con otras comunidades autónomas. Y en esto llega ya el dique de contención que deberían ser los ayuntamientos. Si tenemos ayuntamientos con una mentalidad diferente, como puede ser Valladolid, o aquellos ayuntamientos que gobernados por el Partido Popular, como puede ser Burgos, los que estamos en la oposición, los que queremos que cambie de rumbo este ayuntamiento. Nosotros veíamos desde Podemos que es importante hacer un punto de inflexión y para eso poníamos una fecha, el 29 de octubre. El 29 de octubre es el día sin juegos de azar y creíamos que teníamos que empezar a plantear una batería de propuestas para que el ayuntamiento de Burgos, que puede ser asumido por otros ayuntamientos, empezara a cambiar su mentalidad. Dentro de lo que decía también Alberto, lo que no puede ser, por ejemplo, un ayuntamiento como es el de mi ciudad, que esté facilitando a las salas de juego hacer publicidad a los autobuses urbanos. O, por ejemplo, una modificación que se hizo en la ordenación urbana que antes impedía poner este tipo de salas en zonas residenciales, o sea, en un edificio donde había viviendas no se podían poner estas salas y modificaron esta norma para que sí que pudieran. Y esto ha supuesto, además, y acompañado de las modificaciones de la Junta de Castilla y León, un auténtico boom que, al final, en Burgos tenemos 30 tipos de estas salas. Cuando decimos que Burgos tiene que ser una ciudad libre de casas de juego y de salas de
de apuestas es una declaración de intenciones. Lo que queremos es que el ayuntamiento pegue un golpe en la mesa y diga que ya no se lo va a poner tan fácil como se lo estaba poniendo anteriormente. Raúl, hablábamos un segundo, permíteme, porque es que tenemos muchísimas cosas que contar y muchas voces que escuchar en este programa y el tiempo vuela en radio. Hablabais precisamente de esa distancia a los centros educativos. A mí me gustaría que escuchásemos lo que ha ocurrido en Palencia a lo largo de los últimos días, la polémica que ha surgido precisamente por uno de estos aspectos. Nos lo cuenta David Frechilla. Las salas de juego en la capital palentina han sido noticia durante las últimas jornadas. ¿El motivo? Pues que las máquinas de juego no estén cerca de los patios de los niños. Fue Ganemos Palencia quien abrió el melón de la polémica. Esta formación política denunciaba que el Ayuntamiento de Palencia había concedido una licencia de sala de juegos a un local ubicado a menos de 100 metros de un colegio en la calle Colón de la capital palentina. Desde Ganemos recordaban que en el mes de julio el Pleno del Consistorio aprobó una moción con los votos favorables de todos los grupos políticos en la que se dejaba clara la necesidad de prevenir sobre la utilización del juego. El portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento de Palencia, Juan Gascón, afirma que es necesario abrir un debate político en el ámbito municipal sobre los motivos por los que se fomenta este negocio y sobre la peligrosidad de que los jóvenes puedan caer en la ludopatía. Bueno, nosotros lo que queremos es que haya un debate político de por qué se está fomentando este modelo de negocio, que es un modelo que genera económicamente mucho negocio. De hecho, pedimos en la Comisión de Hacienda que se nos dé el IAE de los salones de juegos que recaudan más de 1 millón de euros brutos al año para conocer la realidad del negocio, ¿no? Y tenemos miedo porque al final la ludopatía ha sido reconocida por el Plan Nacional de Drogas como una droga, que es decir, como una adicción, y en ese sentido queremos que eso se realice en el propio ayuntamiento. Ante las dudas de si la licencia que se concedió al local estaba a menos de 100 metros de un colegio, el consistorio de la capital palentina demostró que dicha sala se encontraba a 168 metros de la puerta de salida de un centro educativo. Pese a todo, Ganemos Palencia ha conseguido sacar a la luz la proliferación de este tipo de salas en el ámbito municipal y ha subido un peldaño en sus reivindicaciones, solicitando una reunión con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia. Seguimos en la sintonía de Aquí en la Onda Castilla y León, en este especial en el que estamos hablando del juego, de la proliferación de esas casas de apuestas en nuestra comunidad y de cómo está este sector. Creemos que es importante que estuviesen también con nosotros en este programa. En este caso, la Asociación de Empresarios de Juegos Autorizados de Castilla y León. Está con nosotros su secretario, Jesús Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es importante conocer también cómo ustedes están viviendo, pues este fenómeno. Por un lado, hablábamos de esa preocupación que existe ahora mismo en la sociedad por esa proliferación que ha existido en Castilla y León de casas de apuestas, sobre todo de apuestas deportivas. Pues ciertamente nosotros no podemos, como empresarios y como representantes de la sociedad de Castilla y León, en definitiva, ser ajenos a esta alarma social, alarma que creemos que en cierta manera se debe no ciertamente a una información muy sucinta de lo que puede estar pasando. El juego desde el año 78 está autorizado en Castilla y León y los locales que habitualmente venían dispensando la oferta de juego pues no tenían ningún tipo de problema. Por ejemplo, lo que nosotros representamos, que es fundamentalmente bingos con máquinas y demás, tienen, como los casinos, un servicio de admisión que solo se verifica la identidad de quien accede, su edad y luego si está incluido o no en el registro de prohibidos. El tema y la alarma, pues la proliferación de locales de apuestas, que no podemos olvidar que en Castilla y León, a diferencia de otros sitios, está contingentado, es decir, hay una planificación por metros y por establecimientos y por provincias, con lo cual está regulado y planificado, y que quizá lo que se deba incidir es en verificar esos requisitos de identidad a efectos de edad y la inclusión o no en el registro de prohibidos, porque en definitiva jugar o no jugar es el ejercicio de una libertad individual de cada uno que puede verse limitada con la inclusión en ese registro. Esto es lo que pensamos. Bueno, ahora mismo existe una regulación. ¿Ustedes están de acuerdo con la regulación que existe o ustedes tampoco? Vamos a ver, nosotros desde la óptica de establecimientos de juego regulado como bingos o casinos, estos requisitos de admisión y verificación de prohibidos los venimos observando desde el año 77.
Por lo tanto, no es algo que nos afecte. Y luego la planificación de establecimientos, en el caso de los bingos, pues están a una limitación de 300 metros, como en otros casos. Actualmente, antes estaba a 1 kilómetro y no hemos tenido ese problema. Se ha regulado últimamente la admisión para prohibidos en salones, siempre que vayan a optar a máquinas especiales. Nosotros con franqueza lo que querríamos es, o abogamos porque para el supuesto de que una oferta de juego similar en diferentes establecimientos tenga los requisitos de admisión y de prohibidos similares. Uh-huh. Ahora mismo, decíamos, en Burgos se pide, un concejal ha pedido que sea ciudad libre de juegos de azar. En Valladolid también se está hablando de la posibilidad de regularlo. Ahora mismo, ¿cómo ven la reacción de algunos ayuntamientos de la comunidad ante la proliferación de estas casas de apuestas? A nosotros nos parece absolutamente infundada. Eso supongo que si preguntáramos, posiblemente podríamos decir ciudad libre de impuestos. También seguro que había mucha gente que estaría de acuerdo. Primero, eso, no es una competencia de los ayuntamientos, es una competencia autonómica que está perfectamente regulada desde hace un montón de tiempo y en concreto el caso de Castilla y León, además sometida a una planificación. Eso por una parte. Segundo, quizás está llegando a una alarma desmedida porque las conductas de juego patológico están identificadas plenamente y ahora mismo estamos hablando de un 0,3 o un 0,4% como mucho de la población, estando por debajo de los parámetros de otros países. Y tercero, mire, si aquí lo que hay es que tratar de limitar o de verificar los requisitos para que no entre la gente que verdaderamente no tiene que entrar, que es el que es menor de edad, obviamente, y el que se ha querido prohibir. Pero el que no quiere y el que está en ejercicio de su plena libertad civil de acceder a un local de juego, pues oiga, será la oferta y la demanda la que luego determine cuántos o cuántos no tiene que haber, además, mediatizado en este caso o promediado con las normas de intervención de Castilla y León. Quiero decir también en este sentido, mire, los bingos somos 22 bingos desde el año 78 que han venido descendiendo. No hemos tenido prácticamente problemas, salvo cuestiones muy puntuales. Tenemos nuestro registro de prohibidos y oiga, pagamos nuestros impuestos religiosamente, que son muy altos. Como es lógico, nos tenemos que quejar de ello y además, pues mire, tenemos una fundación social de juego que precisamente estamos contribuyendo continuamente y plenamente y con convenios desde hace más de 12 años para aquellas conductas de juego patológico pues sean paliadas en cierta manera o ayudamos a esto. Es decir, que eso también hay que conocerlo. De lo que se quejan mucho, sobre todo, es de esa proliferación, sobre todo las casas de apuestas deportivas que atraen mucha gente joven y sobre todo en barrios pues más obreros, que es donde están proliferando. Y además muy cerca unas de las otras, porque se ha hablado que se ha reducido además el espacio que tiene que haber de distancia entre un local y otro. No es cierto que se haya reducido el espacio. Se ha estandarizado, por ejemplo, entre salones no puede haber más de 300, tiene que haber al menos 300 metros de distancia, tiene que haber en todo caso 100 metros a los colegios. En bingos pasa exactamente lo igual. Los bingos están también además sometidos, en otro caso, a una planificación de distancia. Incluso en proporción al número de habitantes, es decir, no podrían crecer más. Y a lo que se refiere de las casas de apuestas, pues es verdad que han proliferado. Yo creo que el problema no es que hayan proliferado en exceso, porque en definitiva está también sometido a una limitación, sino que lo que hay que controlar y verificar es que a esos establecimientos puede acceder quien puede acceder. No pueden acceder nunca menores, ni pueden acceder los que estén incluidos en un registro de prohibidos. Para eso hay un servicio de admisión que lo tiene que verificar. Y si no se cumple, pues que caiga con todo el peso de la ley la que tenga que caer. Pero claro, no se nos puede meter a todos en el mismo saco por alguna cuestión puntual y mucho menos decir, no, es que se ponen los lugares de juego en los barrios obreros. No, se ponen donde hay ofertas y lamentablemente, donde puede haber demanda, que es donde hay población. Si lamentablemente los centros de las ciudades, en muchos casos, de los cascos urbanos ya no tienen casi comercio porque está desapareciendo, pues lógicamente como un servicio más o como una actividad comercial más, tiende a ir a donde hay más población y donde puede tener más aceptación su oferta.
Pues nosotros queríamos contar hoy, por supuesto, también con la Asociación de Empresarios de Juegos Autorizados de Castilla y León para que nos explicase todas estas cosas. Así que le agradecemos muchísimo a Jesús Serrano que nos haya acompañado también Aquí en la Onda Castilla y León. Gracias. Pues muchas gracias, a su disposición. Gracias. Son las 7:39. Nos acompaña Ángel Aranzana, es el presidente de Ajupareda. Se lo decíamos al inicio de este programa que nosotros queríamos contar también con la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Nos acompaña también Sandra Cuevas, psicóloga de esta asociación. Hola, buenas tardes. Estamos hablando de el fenómeno del juego de ahora mismo, las nuevas tecnologías, cómo influyen el juego online y sobre todo todas estas casas de apuestas que decimos, sales a la calle en cualquier capital de provincia de Castilla y León y quieras que no te las encuentras. ¿Ustedes han certificado el aumento de jóvenes que se acercan a ustedes con problemas de este tipo y por este tipo de apuestas online, por ejemplo? Sandra. Sí, sin ninguna duda llegan cada vez más jóvenes a nuestra asociación. De hecho, la edad media ha bajado en estos últimos años, creo que está en torno a los 20 y tantos años, la media edad de los jóvenes que llegan. Incluso llega alguno también menor de edad, que se supone que no pueden jugar. ¿Tenéis menores de edad con problemas de juego? Sí, apuestan con el carnet de otras personas, de sus padres, de algún amigo, pero tenemos menores de edad. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? Estaba escuchando usted a la patronal del juego, Ángel. Bueno, pues la situación es que Valladolid sigue creciendo en casas de apuestas. Creo que ahora mismo son 27 las que tenemos, aunque el vicepresidente creo haberle escuchado que eran bastantes menos, pero claro, como casas de apuestas sí que son pocas, pero se están abriendo los córner que están en los salones de juego, que son también casas de apuestas. 27 en Valladolid. Una que quieren volver a abrir, que quieren abrir ahora en la calle Estación número 1, a lo que los vecinos se niegan y han presentado alegaciones. Nosotros también hemos presentado alegaciones a la apertura de ese local, sobre todo porque está en una zona que es verdad que no hay colegios cerca, pero es una zona de ocio juvenil, de deporte, que van a estar allí todos los jóvenes, que es cerquita del Campo Grande. Entonces, la panorámica que tenemos es que les están dando mano libre. Yo ya no sé lo que quieren en Valladolid, porque son 27 casas de apuestas, 5 bingos y un casino, 33. Tocamos a unos 7.000 vecinos por local, teniendo en cuenta que solamente juegan los mayores de edad. Esa es la teoría. Pues a 7.000 vecinos por local. Bueno, esa es la situación que se vive en Valladolid, pero extrapolable a cualquier otro punto de la comunidad. Sí, extrapolable. Hemos escuchado antes en Palencia. Palencia va a abrir dentro de poco dos nuevos salones de juego, que estuve el lunes allí reunidos con la Asociación El Azar y con la diputada de Servicios Sociales de allí de Palencia, también hablando del mismo tema, porque tienen en todas las ciudades de Castilla y León tienen la misma preocupación. La irresponsabilidad que están teniendo la Junta de Castilla y León a la hora de conceder licencias de apertura de estos tipos de locales. Sandra, lo decíamos, estamos hablando de un problema social, pero estamos hablando de algo que se considera que está dentro del plan de drogas y que la Organización Mundial de la Salud lo considera una enfermedad. Sí, la ludopatía está considerada ya como una adicción sin sustancia, con lo cual tiene los mismos síntomas, la misma sintomatología, las mismas consecuencias que cualquier otra adicción, lo que quiere decir que no afecta solo al paciente, al enfermo, sino afecta a toda la familia y a todo lo que le rodea. Es que a lo mejor nos falta escuchar precisamente a las voces que lo han vivido en primera persona, porque quizá hoy estamos hablando de apertura de locales, abren unos, cierran otros, pero el problema es lo que viven personas que al final pues el juego a lo mejor ha manejado en algún momento su vida. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, claro. Escuchando atentamente todo este programa, ¿para ti qué ha supuesto el juego? Para mí ha sido un paso en mi vida que no lo quería haber pasado. Caí en ello, yo empecé a través del casino, por mediación de unos amigos, vamos al casino y todo empezó así. Luego sí que es verdad que más adelante ya toqué más palos en el tema de apuestas, que es a lo que nos estamos refiriendo ahora mismo. Y bueno, pues para mí la verdad me ha destrozado la vida. Apuestas que tú pensabas que controlabas. Sí, claro. En primer momento pues haces unos valores de partidos, resultados. ¿Te crees que controlas? Te crees que controlas. Crees que lo tienes controlado porque hay veces que ganas y bueno, pues crees que lo controlas, pero llega un momento en el que no. Se te va de las manos porque
Porque has perdido tanto dinero, que ese es el problema, quieres recuperar todo lo perdido. Al final te vas metiendo más y más y más, es una espiral que lo que te lleva a hacer es a conseguir el dinero de cualquier forma. Y ¿cuándo te das cuenta, Arturo, que tienes un verdadero problema en el juego? Pues al año, bueno, antes del año creo que ya me di cuenta del problema, porque yo veía que al principio era algo ocasional, pues que iba y bueno, pues ganaba dinero. A mí sí que es verdad que el dinero siempre me ha llamado mucho la atención, también creo yo que eso en mí era un problema. Y bueno, pues ya pasando el tiempo vas yendo más asiduamente, y cuando vas perdiendo el dinero que ya de tus ahorros, tienes que pedir préstamos porque necesitas ese dinero para jugar. O sea, es algo que ya te lo pide, tu cabeza te indica que tienes que ir a jugar, porque claro, lo que te decía antes, has perdido ya un dinero, lo que andas buscando es recuperar. Y Arturo, estábamos escuchando antes y decíamos, bueno, es que hay un registro para que ciertas personas no puedan acceder a las casas de juego. En tu caso, esto no funcionó. En mi caso no funcionó. En mi ¿Lograste entrar? Yo en una casa de apuestas de Valladolid fui el primer día, yo me presenté mi carné de identidad, que es lo que te pedían para poder entrar, y yo tenía la autoprohibición, que me la hice. Entonces me dejaron pasar sin ningún tipo de problema. O sea, ellos lo comprobaron, sí, me activaron la máquina para apostar, y eso fue un día tras otro. No es que dijeras, bueno, es que ha sido una vez. No sé qué le ha podido pasar, un problema informático, no lo sé. Pero tantos días seguidos, durante tanto tiempo, no lo sé. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Para ti qué ha supuesto el juego? Pues la experiencia al final, yo creo que todos coincidimos en lo mismo. O sea, el juego te destroza la vida. Destroza tu vida, destroza la vida de tus familiares, de tu entorno, de tus amigos. Ya no es un tema ya solamente económico, porque la gente pierde más, menos dinero. En mi caso fue mucho. Sino que al final es un deterioro de tu vida a nivel total. ¿Dejas de hacer muchas cosas? Todo. Dejas de hacer todo. O sea, no dejas de hacer algunas cosas, dejas de hacer todo. O sea, cualquier cosa que haces interfiere en tu única prioridad cuando estás enfermo, que es realmente el apostar. O sea, no es una cuestión de ganar o no ganar. O sea, es una cuestión de que dejas de hacer todo. Da igual tus amigos, tu familia, tu novia, todo. A día de hoy, no sé cómo es el proceso, porque es muy largo, hemos hablado en alguna ocasión además de ello. ¿Sientes que puedes controlarlo o es ludópata de por vida uno? Es una de las cosas que nosotros, yo por ejemplo en mi caso, tardé muchísimo tiempo en admitir que era ludópata y tardé muchísimo tiempo en rendirme, precisamente por mi modalidad de juego. Yo apuesto siempre a las apuestas deportivas. En mi caso, durante muchísimo tiempo gané bastante dinero. Ese ganar dinero hace que cuando tú te das cuenta de que tienes un problema, lo único que le achacas es algo estoy haciendo mal. Hay algo que falla. No, realmente no hay algo que falle. O sea, realmente, después descubres que las casas de apuestas están precisamente para eso. O sea, no hay ninguna casa... Si perdiesen dinero, yo creo que no seguirían abriéndose locales ahora mismo. No, es que es más, es que las casas de apuestas ya tienen montados chiringuitos de tal manera que si alguien les gana dinero, le bloquean. No les dejan seguir jugando. Ellos solo quieren jugadores perdedores. Y en caso a Arturo sí que le dejaban seguir entrando. Claro, o sea, ellos lo que quieren es que tú sigas perdiendo dinero. Cuanto más dinero pierdas, eres el bienvenido. Yo creo que agradezco muchísimo a Arturo y Víctor que nos cuenten esta experiencia, porque yo creo que viene muy bien a completar de lo que hemos hablado esta tarde en este programa, aquí en la Onda Castilla y León. ¿Qué está pasando con el juego en Castilla y León? ¿Hasta dónde podemos regular? ¿Quién tiene esas competencias? ¿Qué puede hacer un ayuntamiento? ¿Qué puede hacer o qué está haciendo la Junta de Castilla y León? ¿Qué dice la patronal de esa normativa que existe ahora mismo? Nos queda muy poquito tiempo, sí que me gustaría, Raúl, Alberto, 30 segundos cada uno fijar posición. Empezamos, Raúl. No tenemos a Raúl. Ahora sí te escuchamos, Raúl. Gracias. Bueno, estos testimonios yo creo que
que deshace totalmente la argumentación de la patronal del juego, que ha dado unos datos fríos. Decía, bueno, es que en Castilla y León solamente el 4% de la población están diagnosticados como ludópatas. ¿Hasta qué porcentaje tenemos que llegar? Y yo creo que esa convivencia, esa alfombra roja que le ha puesto la Junta de Castilla y León, la tenemos que combatir desde una rebeldía de los ayuntamientos que digan que hasta aquí, que tenemos que empezar a proteger a nuestros vecinos y vecinas, y creo que tenemos muchas herramientas. Primera herramienta, modificación de Plan General de Ordenación Urbana. Segunda, modificación del Plan de Drogodependencia y Adicciones, donde dentro de las adicciones se ponga también la ludopatía, y a partir de ahí hablar, concienciar y sobre todo impedir que se abran nuevas salas, porque es la manera que tienen ellos, sobre todo de atacar a nuestros vecinos y de degradar nuestros barrios. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias por acompañarnos Aquí en la Onda. A vosotros. Alberto. 3 cuestiones rápidas. Decía el representante de la patronal que esto es oferta y demanda. No, lo siento, pero no. No es oferta y demanda en el caso del alcoholismo, en el caso de la drogadicción. Y si me apuras, en el caso de las medicinas, oiga, hay farmacias que regulan la venta de medicinas. Uno no compra lo que le da la gana porque sea oferta y demanda. Por tanto, hay que regularlo. Nosotros, en este caso nuestro procurador de Izquierda Unida en Cortes, José Sarrión, llevará la semana que viene una proposición no de ley para regular estrictamente esto en el ámbito autonómico. Y un último punto, la publicidad. No se puede estar vendiendo felicidad por parte de famosos de este país de lo que es un auténtico drama personal y familiar. Hay que regular la publicidad y restringirla. Pues lo hemos escuchado aquí. Y Ángel, vosotros tenéis muchísimo trabajo por delante, desgraciadamente, y tenéis que seguir levantando la voz. Sí, por desgracia seguimos teniendo mucho trabajo, pocos apoyos y mucha gente que cada vez nos va llegando más. Es así, día tras día nos va llegando más gente, más joven. Los problemas son los mismos. Lo que han contado aquí Arturo y Víctor, pues el destrozo familiar que se hace es tremendo, de trabajo y de personas, sobre todo que nos llegan jóvenes hundidos por completo. Os agradezco muchísimo a todos, a Víctor, a Arturo, a Sandra, Ángel, Alberto, Raúl, que nos hayáis acompañado en Aquí en la Onda Castilla y León, también a la patronal que se ha cedido a participar con nosotros. Muchísimas gracias a todos, porque creo que era importante que la gente conozca bien de lo que estamos hablando y porque de nuevo ha saltado a los titulares una problemática que a lo mejor ya muchos ciudadanos estaban dando cuenta de ella en nuestras calles. Gracias a todos. Gracias a ti.